Y ustedes saben, en materia de investigación, en materia de publicaciones, realmente lo que se hace es mucho en el marco de la Plataforma para el Diálogo Social específica. Karina Batiani nos comentaba algunos detalles de cómo se avanza en relación a esta temática o estas temáticas en el marco de hablar de cambio climático. Y vamos a hablar ahora con Pablo Omaro, secretario académico de Claxo, para que nos dé más detalles de algunas de las cosas que se hicieron en el marco de los grupos de trabajo. Bueno, recién hablábamos con algunos de los representantes. Pablo, bienvenido al InfoClaxo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muy bien. Aquí miércoles en miércoles siempre conversando contigo y siempre dispuesto a dialogar en el InfoClaxo. Así que muchas gracias y muy contento de volver a dialogar por esta vía. Sí, Pablo, realmente es el tema que estamos centrando en el día de hoy, es central, porque digo, ¿hasta dónde soporta la humanidad tanto daño al medio ambiente? Hemos dado en llamar el programa entendiendo que lejos de una exageración semántica que permite asustar a la gente sobre lo que sucede, digo, tenemos tantos ejemplos en la cotidiana, digo, en cada uno de los viajes nos encontramos con algún sector que está investigando las migraciones climáticas de una parte de la costa que por el aumento de los fenómenos climáticos se tienen que mudar, o la situación de lo vivido en España, o lo que sucede en los Estados Unidos, o lo que, bueno, sucedía en una parte de Cuba con uno de los huracanes cuando nos encontrábamos por allá. El fenómeno climático nos aborda de manera constante y cotidiana. Ya no es una mirada a lo que va a pasar en un futuro lejano o un futuro próximo con los desastres. Y entiendo que ahí investigación de Claxo tiene una mirada puesta muy central para avanzar en estos temas y ha habido mucho avance en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente, Gustavo. A ver, son temas claves en Claxo. Bueno, de hecho, como dijo Karina y como tú mismo dijiste, hay una plataforma para el diálogo social específica sobre estos temas, todo lo que tenga que ver con cambio climático, con justicia ambiental, con justicia climática, con conflictos socioambientales, son temas centrales en Claxo, prioritarios absolutamente. Quizás solamente recorrer, bueno, aquí estuvieron, ¿no?, varios de los integrantes de los grupos de trabajo, ¿no? Aquí recién estuvo Carmen y Luis Carlos, ¿no?, ahí, digamos, compartiéndonos sobre diferentes cuestiones. De paso, aprovecho y hago mío, esto es una informalidad, pero un afectuoso saludo a la querida Tatiana Roa, que ahora es viceministra de Ambiente colombiana, pero es una querida colega, una investigadora muy cercana a Claxo, quien integra el grupo Claxo sobre ecologías políticas. Y bueno, ahí la vemos, ahí vemos en realidad a Denis Roca Cervat, que es una de las antiguas coordinadoras y de las integrantes activas de este grupo de trabajo. Decía que, por lo que me enteré, la verdad que yo no lo sabía, que Tatiana sustentó su tesis doctoral, así que perdón que me tomo unos segundos para sumarme a la felicitación. La verdad que me enteré por Luis Carlos y bueno, quería sumarme públicamente, perdón por la digresión, a esta felicitación. Pero volviendo un poco a lo que estábamos comentando, a ver, un poco quizás hacer un repaso rápido por cuál es la capacidad, sobre todo en investigación, también por supuesto en formación, porque hay diferentes propuestas de formación sobre estos temas, también hay publicaciones sobre estos temas y por supuesto hay iniciativas de comunicación y muchos productos comunicativos sobre estas cuestiones. Pero yendo a investigación, quizás saber que hay 3 grupos de trabajo específicos que tienen más de 250 integrantes, es decir, hay más de 250 investigadoras e investigadores, no solo investigadores, sino también activistas, integrantes de movimientos sociales o muchas personas que articulan ambas pertenencias, que en una conceptualización que, por ejemplo, Maristela Vampa hacía, son intelectuales anfibios o son personas anfibias porque están en el campo académico, pero también están con los territorios, con las comunidades y en el movimiento social. Decía entonces que tenemos 3 grupos de trabajo sobre estos temas: ecologías políticas desde el sur a Viayala, que es el grupo de trabajo que justamente fundó o que inauguró este tema de las ecologías políticas en América Latina, en el Caribe. Es un grupo que tiene ya más de 20 años de recorrido y de, digamos, trayectoria. El grupo de energía y desarrollo sustentable, que, bueno, discute todo lo que tiene que ver con las matrices energéticas,
las transiciones, con la descarbonificación, pero también discutir, bueno, energía, desarrollo, qué pasa con el conservacionismo, con el desarrollismo y las tensiones que hay también a nivel territorial, por supuesto, en esos campos, y el grupo que enfoca específicamente el metabolismo social y la justicia ambiental o la justicia climática vinculado con el metabolismo social. Estos tres grupos de trabajo articulan diferentes iniciativas, estuvieron presentes sobre todo en la COP16, no tanto ahora en la 29, aunque también estuvieron participando en los debates, pero fuertemente presentes y con inclusive una participación presencial, con actividades virtuales, pero también con participación allí en Cali, en Colombia, en la COP16, como ya lo vimos en el InfoClaxo, así como ya eso fue, digamos, comentado. Además, bueno, hay una de las actividades que se hicieron en el marco de la COP16, pero además de eso, digo, tenemos diferentes convocatorias de investigación que también buscan un abordaje interseccional de estos temas. Por ejemplo, hemos tenido en alianza con ONU Mujeres convocatorias vinculadas con feminismo y, digamos, ambiente, procesos ambientales junto con la perspectiva de género o con procesos de movimientos feministas y también los cuidados desde una mirada multidimensional y emergente vinculada con el ambiente. Hemos tenido convocatorias vinculadas con lideresas defensoras del ambiente y los derechos humanos y con activistas ambientales, sobre todo con foco en Centroamérica, aliados con WeEffect, por ejemplo. Hemos tenido otras convocatorias vinculadas específicamente con conflictos socioambientales. Hace unos años hicimos una convocatoria también vinculada con toda la, digamos, problemática amazónica y con el extractivismo en el Amazonas, pero también con los conflictos ambientales amazónicos y con las discusiones sobre el desarrollo y sobre las comunidades que habitan en el área amazónica, por supuesto que no solo brasilera, sino el Amazonas peruano, boliviano, colombiano, venezolano, es decir, esa intersección amazónica que creo que también es muy importante. De paso estamos pensando como un adelanto, como una primicia, pensando en algunos espacios para discutir esta cuestión amazónica en la conferencia Claxo 2025. Seguramente, bueno, no vamos digamos, spoilear mucho, ya se irán enterando, pero hay unas articulaciones sobre la problemática amazónica que seguramente tendrán su expresión en la conferencia Claxo 2025 en Bogotá, Colombia, en junio del año entrante. Digo entonces, hubo iniciativas de convocatorias de investigación, hay 3 GTs, como ya dijimos, sobre estos temas. También hubo un informe que hemos producido, que lo hemos presentado en InfoClaxo hace algunas semanas, de defensores y defensoras de derechos humanos y de ambiente en Colombia y en países centroamericanos, es decir, no una convocatoria de investigación, como ya nombré, sino un informe, un estudio que tenía que ver también con los marcos normativos, ¿sí? Los marcos normativos de esta defensa, porque también sepamos que en muchos países, y nombro a Colombia, pero también en países centroamericanos, pensemos lo que sucedió en Honduras con Berta Cáceres, por ejemplo, sigue habiendo un asesinato de lideresas y de líderes ambientales, defensoras y defensores de los territorios. Y esto, digo, ¿por qué si estamos hablando sobre la COP? Bueno, porque esto también tiene que ver con qué acciones tomamos para revertir los procesos de degradación ambiental, para revertir el extractivismo, para revertir, bueno, todo lo que tiene que ver con el daño a la naturaleza y, digamos, al ambiente, pero también tiene que ver con la defensa de la vida, ¿no? La defensa de los territorios, de las comunidades y la defensa fuertemente de la vida. Así que hay una capacidad, yo me centré en investigación, pero hay una capacidad que tiene Claxo, ya la comentó Karina y ya lo hemos visto antes, digamos, en los minutos anteriores en este mismo programa, que tiene Claxo para trabajar sobre estos temas y vuelvo a decir, para trabajar no solo desde la investigación o de la producción de conocimiento o desde la formación más teórica o más conceptual, sino práctica, o sea, incidiendo e interviniendo activamente desde los procesos territoriales, socioambientales, comunitarios, y eso creo que es muy importante, ¿no? En ese sentido, Pablo, vos lo decías, ¿no? El recuerdo de algunas figuras clave, como el caso de Berta Cáceres, y el marco de otras luchadoras, como es la actual vicepresidenta
de Colombia, ¿no? Digo, que ha tenido un marco de lucha en el marco del trabajo dentro de la mina para después ser una de las principales defensoras de los derechos más básicos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente en Colombia. Bueno, es interesante porque tiene mucha relación con lo que es la red Claxo, ¿no? Digo, como esto, como vos decías, no se trata solamente de investigaciones alejadas de lo que sucede, sino de una cotidianidad sobre lo que pasa y con estas defensoras y defensores que hay en el marco de lo medioambiental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, ya que han nombrado, por supuesto, a, digamos, Francia Márquez, ella fue, digamos, acreedora o mereció el premio Goldman, ¿sí? Que es como, algunos dicen que es como el Nobel Ambiental en el 2018, ¿sí? Justamente por su lucha contra la minería ilegal en Colombia, específicamente en lo que es el suroccidente, digamos, colombiano. Y bueno, vuelvo a decir, tuvo un reconocimiento internacional mucho antes de ser vicepresidenta en el 2018. Bueno, premio Goldman de cierta manera reconoce o valida a nivel internacional, digo, no hay que validarla porque es una lucha territorial comunitaria situada, pero digo, valida internacionalmente también la gran acción que, digamos, desplegó y despliega Francia Márquez, que ahí la estamos viendo en una entrevista en la sede de Claxo, sobre estas temáticas. Así que sí, sin duda. Y ahora también creo que Luis Carlos lo estaba mencionando, nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Ambiente en Colombia con la ministra Susana, digamos, Maguad, y con una de las viceministras, justamente Tatiana Roa, ¿sí? Para poder justamente digamos, lograr, incentivar, promover que estos temas estén fuertemente presentes en la conferencia Claxo 2025, ¿no? Entonces creo que eso es importante y quizás también avanzar, ya se dijo un poco antes, pero también quería un poco pensar en estas diferencias también en los resultados entre la COP16 y la COP29, ¿no? Que fue un poco motivo, creo, de la última entrevista. Los grupos de trabajo Claxo estuvieron en ambos eventos, en ambos espacios, con mucho más protagonismo, como yo decía, y como ellos mismos dijeron, en la COP16, que era esta COP de la biodiversidad, y que yo tengo también como una impresión, digo, no es una impresión mía, sino que un poco relevando lo que sucedió, que fue un espacio de mucha presencia, digamos, de movimientos sociales, territorios, activismos, colectivos, y que quizás en la COP29, al menos lo que aparece como resultado, son más políticas de acuerdo de los estados o los gobiernos. Y ahí creo que es importante, digamos, reconocer, visibilizar la potencia de los movimientos sociales que han logrado acuerdos mucho más radicales y medidas mucho más profundas en la COP16 en Colombia, aunque era una COP específica sobre un tema como es la biodiversidad, ¿sí? Digamos que la COP29, ¿sí? que era mucho más general y que es el evento que las Naciones Unidas justamente, digamos, promueven sobre estos temas, que parece, y seguramente se dijo ya, pero digo, parecen como acuerdos limitados, ¿no? Hay muchos documentos que muestran que este fondo creado, por ejemplo, bueno, en realidad es un fondo que parece, digamos, espectacular y una buena noticia, pero es menos de un tercio de lo que realmente se necesitaría para revertir los efectos ambientales climáticos, las desigualdades ambientales y climáticas. Por eso hablamos de justicia ambiental y justicia climática, para revertir las desigualdades, y que más bien los acuerdos están reforzando las desigualdades, más allá de que es un compromiso a partir de 2035. O sea, los estados se toman 11 años para poder, digamos, actuar en este tema cuando es un tema de, digamos, actuación urgente, cuando es urgente intervenir. O sea, hay un diferimiento de los compromisos, hay una reproducción de las desigualdades, ¿sí? Hay varios informes que hablan, ¿sí? de cómo los países más ricos del mundo lo que han hecho es de cierta manera extorsionar, y me hago cargo de lo que digo, a los países más empobrecidos o en vías de, digamos, desarrollo, como a veces se dijo, para justamente, digamos, impedir que salgan acuerdos que realmente sean más igualitarios o que reviertan desigualdad. Entonces creo que eso es importante. También camino, y digo algo más, Gustavo, y luego por supuesto te dejo que sigamos conversando, pero algo más también camino a la COP30,
porque seguramente acá también estuvo mencionado que en noviembre del año entrante en Brasil, nuevamente en América Latina, como la COP16 fue en Colombia, ahora la COP30 es en Brasil, bueno, ¿qué ruta vamos a construir hacia la COP30 en Brasil? Que seguramente contará con una presencia nuevamente muy activa de movimientos sociales, activismos, habrá espacios paralelos, espacios de cumbre social, espacios de resistencia, y Claxo también seguramente va a estar presente en esa cumbre. Digo, entonces, un poco el balance que hagamos de la COP16 y el balance que hagamos de la COP29 nos va a dar una ruta, o nos está dando ahora una ruta en este año que estamos transitando hacia la COP30 en Brasil. Por lo tanto, creo que también es importante poder pensar en estas cuestiones, ¿no? Es central y es importante ahí como la participación de Claxo junto con toda su red y los investigadores lo hace muy potente, y pensaba la cantidad de publicaciones, Pablo, también que han salido en el marco de estas temáticas relacionadas con cambio climático, muchos de ellos, una enormidad, en el marco de grupos de trabajo que iniciaron o procesos de investigación, bueno, procesos de reflexión o encuentros que después terminaron en una publicación, ¿no? Exactamente, a ver, Claxo tiene muchas publicaciones sobre estos temas, boletines de los grupos de trabajo, libros vinculados con resultados de investigaciones, libros vinculados con los grupos de trabajo, bueno, diferentes, vuelvo a decir, el informe este, que no es una publicación tipo libro, sino que más bien un documento o un informe justamente, que habla acerca de la protección o la necesidad del marco normativo de protección de la acción de lideresas y líderes ambientales en los territorios. Sin duda que hay una producción vasta, por supuesto todo en acceso abierto, en acceso libre, como siempre decimos, y esto lo refuerzo porque, bueno, estamos hablando también en parte, bueno, ahí hay algunos de los libros, ¿no? Estamos hablando en parte de las discusiones por los bienes comunes, ¿no? Por los bienes bioculturales y los bienes comunes y la producción de lo común. Entonces, creo que también pensar en el acceso abierto tiene que ver con la apuesta, ¿sí?, a los bienes comunes, a la ciencia pública, a la ciencia abierta, a la ciencia libre. Bueno, ahí hay algunos, vuelvo a decir, por ejemplo, está un libro del 2022, de hace solo 2 años, que comunica resultados de una convocatoria de investigación, justamente articulando ambiente, cambio climático y buen vivir. Es decir, desde América Latina también tenemos el buen vivir, el vivir sabroso, el sumar causai, ¿sí? O sea, como también posibilidades de la Via Yala, desde la región nuestroamericana, de poder proponer alternativas que en algunos casos se entraman con saberes ancestrales y en otros casos se entraman con luchas mucho más contemporáneas de movimientos sociales, colectivos, activismos, centrados o situados en los territorios y en las comunidades. Todo esto también va a estar presente en nuestra conferencia Claxo 2025, que seguramente será un espacio, también algunos ven esto como preparatoria o como un espacio más preparatorio de la COP30 en Brasil en noviembre, porque va a ser unos 5 meses antes, pero digo, será seguramente un espacio de articulación y de lucha, ¿por qué no? No solo resistencia, sino de iniciativas desde el movimiento social, de la comunidad académica, del pensamiento crítico y emancipador nuestroamericano, para justamente abordar estas problemáticas que son de urgentísimo abordaje, que no pueden esperar hasta el 2035, que no pueden esperar mezquindades o extorsiones de los países más ricos. Ahí leía un informe que habla de que en la COP29 hubo más de 1.500 lobistas, formalizados como lobistas, de combustibles fósiles. Bueno, si permitimos que los lobistas de los combustibles fósiles vayan a las cumbres climáticas, estamos bastante perdidos. Yo no digo que no tengan su propio espacio, pero que tengan en todo caso cumbres petroleras o cumbres carboníferas, y no que se inmiscuyan o que quieran presionar y quieran seguir subalternizando y subordinando a los movimientos sociales, a la sociedad civil y a los países también que estamos experimentando estas desigualdades socioambientales, estas desigualdades climáticas que se han reforzado por los análisis que yo al menos he leído y que están circulando y que los mismos grupos de trabajo Claxo han hecho a partir de los resultados de la COP29, ¿no? Pablo, sabemos que a partir de la semana que viene hay 2 actividades importantes en el marco
de lo que son las participaciones de Claxo, hablábamos con Karina. En Colombia, una de ellas, bueno, relacionada con Encuentro de Economía para la Vida, y posteriormente en Guatemala. Exactamente, Gustavo, y creo que son dos iniciativas justamente que tienen mucho que ver con los temas que estamos conversando, por eso está muy bueno poder justamente pensarlo acá o poder comentarlo acá, porque justamente hay un encuentro en Colombia que tiene que ver con esta economía para la vida, y ahí creo que es importante justamente porque, bueno, parte de lo que estamos pensando es la economía de la muerte o la economía de la vida, ¿no? O sea, es la sociedad que apuesta a la vida o la sociedad que sigue pensando en lógicas de muerte y en lógicas de destrucción. Por lo tanto, creo que es fundamental poder pensar, ¿no?, en este encuentro, en esta iniciativa que vamos a tener, como ahí mismo estamos viendo, el 2 y 3 de diciembre, o sea, ahora lunes y martes de la semana que viene, justamente Encuentro Nacional de Economía para la Vida con emprendedores víctimas del conflicto armado. ¿Sí? Estoy solamente leyendo lo que dice allí, pero creo que es importante poder pensarlo porque, a ver, estamos pensando en un conflicto armado que también tiene expresiones ambientales, territoriales y comunitarias, y hay una economía para la vida que tenemos que expandir, que desplegar, que ayudar a ampliar y a ensanchar, y ojalá eso vaya en detrimento de la lógica de muerte, de las lógicas de la ganancia, del lucro, de la pura competencia, del puro, digamos, individualismo, y podamos ser capaces de expandir estas dimensiones, digamos, colectivas. Y luego, para ir bien rápido, nos vamos hacia Guatemala, ¿sí? O sea, del 4 al 6 de diciembre, todo sucede semana que viene, donde tenemos un foro, esos foros que organizamos a partir de las plataformas para el diálogo social, vinculado con ciencias sociales y violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias. Y si bien aquí el tema climático-ambiental no está enunciado como tal, aparecerá porque los asedios y las resistencias desde Centroamérica, desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, también tienen que ver con estas problemáticas, y como tú mismo decías al inicio, por ejemplo, en Centroamérica, todo lo que tiene que ver con el corredor seco, muchas de las migraciones son causadas por temas económicos, políticos, pero muchas también son causadas por temas ambientales, lo que ya comentamos de reconocimiento de la memoria a Berta Cáceres y todo el hostigamiento y la aniquilación inclusive de lideresas ambientales o de comunidades que están luchando desde el lado del Océano Atlántico o del Océano Pacífico para, digamos, revertir procesos justamente de degradación ambiental o de destrucción de comunidades a expensas de grandes corporaciones que quieren avanzar sobre los territorios, sobre el ambiente y sobre las comunidades. Así que creo que es importante esta invitación, que seguramente ya han hecho. Nos vemos en Bogotá, 2 y 3 de diciembre. Nos vemos en la ciudad de Guatemala, en Guate, ¿sí? El día 4, 5 y 6 también, para seguir intercambiando, seguir dialogando, seguir trabajando de forma articulada, multisectorial, multidimensional y colaborativa fuertemente. Es decir, iba a remarcar el carácter colectivo de ambos espacios, que también es un signo del trabajo que hacemos en Claxo. Ahí estamos viendo, sí, muy bien. Ahí estamos viendo Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias, del 4 al 6 de diciembre, Fundación María y Antonio Bogat, carrera 8, calle 351, Ciudad de Guatemala. Ahí en Guatemala, los datos bien concretos. Pablo, un placer como siempre. Nos volvemos a encontrar en unos días, seguramente en el marco del evento de Colombia y del evento de Guatemala, aquí en el InfoClaxo. Muchísimas gracias. Excelente, Gustavo. Vos sabés que miércoles a miércoles aquí dialogando siempre en el InfoClaxo. Muchas gracias. Pablo Bomaro, secretario académico de Claxo, aquí en este InfoClaxo, en el número 214. Nosotros tenemos mucho más, porque vamos a seguir hablando del tema medioambiental y vamos a presentar nuevos testimonios. Estuvimos entrevistando hace muy poco tiempo a Sofía Ávila Calero, en México, doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora en el Instituto de Investigaciones del UNAM de México, e integrante del grupo de trabajo de Claxo, Ecologías Políticas del Sur, Abya Yala. Participó del foro
conflictos socioambientales y movilidad humana en agosto en Ciudad de México y estuvimos hablando con ella. Pero también estaremos viendo a Marcia Bernardes, alumna de Maestría en Estado, Gobierno y Políticas Públicas de Flaxo Brasil, participó de la Segunda Escuela Internacional de Posgrado de la Red de Estudios Sociales Latinoamericanos y Caribeños Contemporáneos del 31 de octubre al 2 de noviembre en Santo Domingo. Vamos a compartir en este caso un fragmento de la entrevista con Flaxo TV donde habla de la preservación ambiental, agroecología, agricultura familiar y guarda de semillas criollas en Brasil. Entonces veamos los testimonios de Sofía Ávila Calero y Marcia Bernardes.